¿Y si te dijera que uno de los mayores errores que cometemos en el jardín, esa tarea que nos deja sin aliento y con la espalda hecha polvo, viene de una costumbre que por generaciones hemos aceptado como la única forma de hacer las cosas? La idea está tan metida en nuestra cabeza que cuestionarla parece una locura. A principios del siglo XX, un agrónomo estadounidense llamado F. H. King, un hombre adelantado a su tiempo, se fue de viaje a los campos de China, Japón y Corea. Y lo que descubrió allí fue una revelación que debería haber cambiado para siempre la agricultura occidental. Vio a agricultores que lograban cosechas increíbles en los mismos terrenos durante 40 siglos, sin hacer lo que a nosotros más nos agota y, sin saberlo, más daña nuestro suelo: cavar sin parar. Pero esto no es solo una lección de jardinería, es la historia de un descubrimiento olvidado. Un viaje en el tiempo que nos revela un secreto milenario. Es la historia de cómo el simple gesto de dejar la pala a un lado y pensar de una manera radicalmente distinta puede no solo ahorrarte trabajo, sino resucitar la tierra bajo tus pies, transformando un suelo muerto y duro en un ecosistema vibrante y lleno de vida. Para entender lo revolucionario del hallazgo de King, primero tenemos que preguntarnos, ¿por qué en Occidente tenemos esta obsesión casi religiosa por cavar, arar y voltear la tierra? La lógica parece aplastante, ¿no? Al cavar, aflojamos la tierra, permitiendo que las raíces se extiendan. Enterramos las malas hierbas y los restos de cosechas, dejando una superficie limpia, lista para sembrar. El arado se convirtió en el símbolo del progreso, la herramienta con la que el hombre dominaba la naturaleza, imponiendo orden sobre el caos. Este enfoque trata el suelo como si fuera un simple soporte inerte, un ancla para las plantas al que tenemos que añadirle todo: agua, nutrientes y sobre todo nuestra fuerza bruta para prepararlo. Vemos el suelo como un lienzo en blanco que hay que raspar y limpiar antes de cada nueva pintura. Esta mentalidad, impulsada por la revolución industrial, nos hizo creer que más grande y más profundo siempre era mejor. Tractores gigantes volteando la tierra se volvieron la imagen de la agricultura eficiente. Pero esta práctica, este acto constante y violento de inversión, esconde un coste terrible que apenas empezamos a comprender. Es un error fundamental que nace de no entender qué es realmente el suelo. El suelo no es materia inerte, es un organismo vivo, es una metrópolis bulliciosa, una comunidad estratificada con millones de habitantes. En los primeros centímetros de la superficie vive una comunidad de microorganismos aeróbicos, bacterias, hongos, protozoos, que necesitan oxígeno para sobrevivir. Son los chefs que cocinan los nutrientes y se los sirven a las plantas. Más abajo, donde no hay oxígeno, viven otros organismos, los anaeróbicos. Entre estas capas, las lombrices y otros insectos construyen una red de túneles, auténticas autopistas que permiten que el agua y el aire circulen. Y los hongos micorrízicos tejen una internet biológica invisible que conecta las raíces, ayudándolas a conseguir nutrientes y agua a cambio de azúcares. Cada vez que hundimos la pala, provocamos un cataclismo en esa ciudad subterránea. Es como si un gigante levantara una ciudad entera, le diera la vuelta y la dejara caer. Los habitantes de arriba son enterrados vivos en las profundidades sin oxígeno, donde se asfixian. Los de abajo son expuestos al aire tóxico para ellos en la superficie, donde mueren. La red de autopistas de las lombrices se derrumba. La internet de los hongos se desgarra. El impacto es devastador. Al exponer la materia orgánica a una oxigenación violenta, aceleramos su descomposición, liberándola a la atmósfera como CO2. Literalmente estamos quemando el carbono que debería estar en nuestro suelo, contribuyendo al cambio climático y empobreciendo nuestra tierra año tras año. De hecho, ciertas prácticas de labranza pueden causar pérdidas de hasta un 40% o más de la materia orgánica en tan solo 60 años. El suelo, sin su estructura biológica, se vuelve vulnerable.
La lluvia, en lugar de filtrarse, golpea la superficie desnuda, la sella y crea una costra dura. El agua escurre llevándose la capa más fértil del suelo en un proceso de erosión que destruye tierras a un ritmo alarmante. El suelo que queda se compacta, duro como una roca cuando se seca, un barrizal pegajoso cuando se moja. En este infierno, las raíces de nuestras plantas luchan por aire, agua y nutrientes, y nos vemos obligados a compensar este desastre con más trabajo, más riego y más fertilizantes, entrando en un círculo vicioso. Este es el error de cavar constantemente, un error nacido de la ignorancia y perpetuado por la tradición, que sin darnos cuenta arruina nuestro recurso más preciado. Y es precisamente este error el que F.H. King vio que no se cometía a la otra punta del mundo. La solución, curiosamente, no viene de un laboratorio moderno, sino de un viaje al pasado. Imaginen a Franklin Hiram King, profesor de física agrícola en Wisconsin, un científico meticuloso que había dedicado su vida a entender el suelo, el drenaje, el aire, el agua. Pero una pregunta le rondaba la cabeza. En Estados Unidos, una nación joven, ya estaban viendo cómo sus tierras se agotaban. Los agricultores abandonaban campos que, en pocas generaciones, habían perdido su fertilidad. King lo dijo claro: solo 3 generaciones han sido suficientes para agotar campos vírgenes. Mientras tanto, le llegaban historias de civilizaciones al otro lado del Pacífico que, según se decía, habían cultivado las mismas tierras durante 40 siglos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alimentaban a una población tan densa del planeta, casi 500 millones de personas, con mucha menos tierra cultivable y sin los fertilizantes químicos que aquí empezábamos a ver como indispensables? Esta paradoja se convirtió en su obsesión. Así que en 1909, a una edad en la que muchos piensan en jubilarse, se embarcó en la misión de su vida: un viaje por China, Corea y Japón para descifrar el secreto de su agricultura permanente. Lo que King documentó en su obra maestra, Agricultores de 40 siglos, no era solo agricultura exótica, era un relato de asombro y descubrimiento. No encontró una técnica secreta, sino una filosofía completamente distinta, una relación de profundo respeto entre el ser humano y la tierra. King observó que los agricultores asiáticos no veían el suelo como algo a explotar, sino como un tesoro que nutrir. Su moto no era alimentar a la planta, sino alimentar al suelo para que el suelo alimente a la planta. Y lo hacían con una eficiencia increíble. Recolectaban hasta el último residuo orgánico: paja, hojas, restos de vegetales, hasta el lodo de los canales de riego, y lo devolvían todo a la tierra. Creaban compost complejo, usaban abonos verdes y reciclaban todos los desechos para crear un fertilizante rico y estable. Pero el descubrimiento más radical, el que chocaba de frente con la sabiduría occidental, fue la casi total ausencia de labranza profunda. En lugar de voltear la tierra cada año, practicaban lo que hoy llamaríamos labranza mínima o siembra directa. Usaban herramientas manuales, como azadas, solo para controlar las malas hierbas de la superficie o abrir pequeños surcos para sembrar. La estructura profunda del suelo se dejaba en paz. King describió campos cultivados por miles de años que mantenían e incluso aumentaban su fertilidad. Vio bancales permanentes y elevados que nunca se araban. Cada año, en vez de cavar, los agricultores simplemente añadían una nueva capa de compost y materia orgánica en la superficie. Esta capa actuaba como un mantillo o mulch que ahogaba las malas hierbas, conservaba la humedad y, lo más importante, era un festín para la vida del suelo. Las lombrices y los microorganismos hacían el trabajo del arado gratis, incorporando lentamente esa materia orgánica sin destruir nada. Al contrario, mejoraban su estructura, creando un suelo oscuro, esponjoso y con una capacidad brutal para retener agua. King estaba viendo en acción la agricultura regenerativa, milenios antes de que el término se pusiera de moda.
Estaba presenciando un sistema donde el agricultor no es un conquistador, sino un director de orquesta que trabaja en armonía con la naturaleza. Entendían que su trabajo consistía en facilitar los procesos naturales, no en interrumpirlos. El libro de King debería haber sido una llamada de atención. Era la prueba de que nuestra obsesión por el arado no solo era innecesaria, sino contraproducente. Mostraba una alternativa probada, sostenible y productiva. Pero lamentablemente su mensaje se perdió. La agricultura occidental corría a toda velocidad en dirección opuesta. Mecanización, combustibles fósiles y la revolución química. La sabiduría de 40 siglos fue ignorada. Y aquí estamos, un siglo después. La sabiduría que King descubrió está resurgiendo con una fuerza imparable, no como una reliquia, sino como una solución urgente. Se conoce como jardinería sin cavar, o no dig. Y la buena noticia es que no necesitas ser un agricultor de hace 4000 años para ponerla en práctica. Puedes empezar a regenerar tu propio suelo, hoy mismo. El principio es el mismo que observó King. Deja de pelear con tu suelo y empieza a alimentarlo. El método más sencillo, popularizado por expertos modernos como Charles Dowding, es el de capas con cartón y compost. Imagina que quieres crear un huerto sobre un trozo de césped. El método tradicional te diría que cojas la pala y te pases horas arrancando el césped y volteando la tierra. Un trabajo agotador y, como ya vimos, destructivo. El método sin cavar es radicalmente diferente. Es casi insultantemente simple. Primero, pones cartón directamente sobre el césped o las malas hierbas, sin quitar nada. Usa cajas de cartón normales sin cintas plásticas. El cartón bloquea la luz del sol, y sin luz, el césped y las malas hierbas de debajo mueren y se descomponen, convirtiéndose en comida para las lombrices. Con el tiempo, el propio cartón se descompone añadiendo carbono al suelo. Una vez puesta la capa de cartón, bien solapada para que no se cuele la luz, viene la magia. Encima, añade una capa generosa de compost, unos 10 o 15 centímetros. Este compost es la clave. Es la despensa que alimentará tu suelo y tus plantas. Y ya está. Eso es todo. No has cavado ni una vez. No te duele la espalda. Has creado un bancal perfecto en minutos u horas, no en días. Y ya puedes plantar. Siembra o trasplanta directamente en esa capa de compost. Las raíces crecerán felices en ese medio rico y esponjoso. A medida que avanzan, atravesarán el cartón en descomposición y llegarán al suelo original, que para entonces estará mucho más vivo gracias al festín que les has preparado. Lo que estás haciendo es imitar a la naturaleza. En un bosque, nadie ara el suelo. Las hojas caen, crean una capa de materia orgánica, protegen el suelo, retienen la humedad y se descomponen lentamente alimentando a los árboles. El método sin cavar es una versión acelerada de ese proceso. Los beneficios son transformadores y los notarás desde la primera temporada. Primero, el ahorro de trabajo es brutal. Segundo, el control de malas hierbas. La mayoría no podrá germinar y las pocas que lo hagan en el compost saldrán tirando suavemente. Tercero, el agua. Un suelo sin cavar, rico en materia orgánica, es una esponja. Retiene la humedad mucho mejor, así que riegas mucho menos. La red de túneles de la vida del suelo permite que la lluvia se infiltre en vez de escurrirse. Y finalmente, lo más importante, la salud de tus plantas. Con un ecosistema vivo bajo tierra, tus plantas tienen acceso a un buffet libre de nutrientes equilibrados. La red de hongos se restablece, haciéndolas más resistentes a enfermedades y sequías. No les das un chute de fertilizante que se lava con el primer riego, creas un sistema que se autorregula y las alimenta de forma natural. Año tras año, el proceso es aún más simple. Ya no necesitas más cartón. Simplemente al final de cada temporada, añade una nueva capa fina de compost en la superficie. Con cada capa, tu suelo se vuelve más profundo, más oscuro, más fértil. Te conviertes, como aquellos agricultores que King admiraba, en un creador de suelo, no en un minero de su fertilidad. La historia de F. H. King y los agricultores de 40 siglos no es solo una anécdota,
Es un espejo que nos muestra la encrucijada en la que estamos. Por un lado, el camino de la fuerza bruta, la lucha constante contra la naturaleza que nos lleva a suelos agotados. Por otro, un camino de cooperación y humildad que nos enseña que el secreto de la abundancia no está en controlar el suelo, sino en servirlo. Al dejar de cavar constantemente, no solo te estás ahorrando un dolor de espalda, estás tomando la decisión de pasar de ser un consumidor de la fertilidad de tu tierra a ser un regenerador de vida. Cada capa de compost que extiendes, cada pala que dejas apoyada en la pared, es un voto por un ecosistema más sano, plantas más fuertes y un planeta más resiliente. El mayor cambio no ocurrirá en tu jardín, sino en tu mente. Empezarás a ver el suelo no como tierra, sino como vida. Verás a las lombrices no como gusanos, sino como tus socias más valiosas. Y entenderás que el trabajo más importante de un jardinero no es cavar, sino alimentar. Así que te invito a que lo pruebes. Empieza con un pequeño rincón. Coge unas cajas de cartón, un poco de compost y atrévete a no cavar. Observa lo que pasa. Observa cómo la vida regresa a tu suelo. Si esta historia te inspiró y quieres aprender más formas de regenerar la tierra, suscríbete al canal para no perderte nada. La sabiduría olvidada de F.H. King es más relevante que nunca, y juntos podemos traer la beta a nuestros jardines. Y ahora, quiero saber de ti. Cuéntame en los comentarios, ¿conocías esta historia? ¿Has probado el método sin cavar o estás pensando en hacerlo? Comparte tus experiencias, tus dudas y tus éxitos, porque la mejor forma de aprender es en comunidad.